La apertura comercial de Chile es uno de los rasgos distintivos de su política exterior. Más allá del partido que gobierne, Chile trabaja para acentuar la integración del país a los procesos regionales y mundiales de comercio. A esta altura tiene firmados y operativos una larga lista de TLCs con naciones y alianzas comerciales, entre ellos Estados Unidos, China, Australia y Canadá, y un acuerdo marco de cooperación con la Unión Europea. Además, es uno de los 4 países que integra la Alianza del Pacífico, una plataforma a través de la cual procura acercarse a otros mercados. ¿Cómo se prepara Chile para este tipo de negociaciones? ¿Cómo logró construir una política de Estado alrededor de la apertura comercial? De eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con nuestro invitado, el economista chileno Andrés Rebolledo, que ocupó varios cargos de responsabilidad en ese país y que entre 2014 y 2016 encabezó la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales. Andrés, buen día, bienvenido, gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Solamente un apunte respecto a estos distintos cargos, efectivamente, pero el más importante fue aquel que ejercí en este país siendo embajador. Sí. Eso iba a agregar, ¿no? Que para algunos oyentes su nombre puede resultar familiar. En 2009 fue nombrado embajador ante Uruguay y la ALADI. Así es, así es. ¿Qué recuerdos tiene de aquella estadía? Que fue breve, ¿no? Fue breve, un año. La verdad es que quedé con ganas de estar más tiempo, pero hubo un cambio político en Chile. Pero fue un periodo intenso, además fue un periodo de cambio de gobierno, fue un periodo de la primera transición del presidente Vázquez al presidente Mujica. Por lo tanto, también había en el Uruguay una situación expectante porque asumía el presidente Mujica y además hubo muchos hitos que vivimos, pero viví en esa oportunidad algo que fue muy dramático para nuestro país, que fue el terremoto del año 2010. Ah, claro, le tocó. Que me tocó estar acá. La presidenta Bachelet, de hecho, no pudo venir al cambio de mando justamente por ese terremoto. Y tengo los mejores recuerdos de la solidaridad del pueblo uruguayo, de las autoridades que la verdad fueron con nosotros muy apoyadores, y en ese minuto la verdad Chile lo necesitaba. Aprovecho para saludar también al economista Hernán Bonilla, que los oyentes conocen de la Mesa de los Jueves. ¿Cómo te va, Hernán? ¿Qué tal, Emiliano? Él es director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo, que es la institución que ha invitado al economista Rebolledo a Montevideo en esta ocasión. Ya vamos a ver enseguida por qué. Hernán también va a ir seguramente haciendo sus aportes a lo largo de esta charla. Vamos a empezar, si le parece, Rebolledo, hablando de esa responsabilidad que tuvo en la negociación con Uruguay del TLC, ¿no? El TLC de última generación que en 2016 terminaron firmando el presidente Tabaré Vázquez y la entonces presidenta Michelle Bachelet. En Chile el acuerdo todavía está a estudio del Congreso. Sí, en el caso nuestro está, la verdad es que ya a punto de finiquitar su trámite en el Congreso. Se aprobó en la Cámara de Diputados y ya se aprobó en la principal comisión del Senado y pronto irá al plenario del Senado, y por lo tanto es probable que en las próximas semanas ese acuerdo ya esté en vigencia. La verdad es que... ¿Por qué se demoró en Chile? Ahora hablaremos de la demora acá. No, en el caso de Chile fue un tema de cambio de gobierno probablemente que llevó a este timing distinto, pero también yo ya no estaba en el gobierno, pero yo creo que también influyó sus tiempos acá en Uruguay, y un poquito mirando para poder hacer de alguna forma coordinada la vigencia del acuerdo. No hay, ni hubo, ni en este, ni en la mayoría de los acuerdos en el caso de Chile, la verdad, ninguna crítica muy sustantiva. Quizás el que vamos a enfrentar luego es el TPP, que es otro acuerdo transpacífico, tendrá alguna crítica nueva porque el panorama político también en Chile ha cambiado, pero en el caso del acuerdo con Uruguay la verdad es que se aprobó con amplia mayoría y probablemente así también va a ser en el Senado. Este es un proceso que fue largo, la gente probablemente tiene el recuerdo de este TLC, pero esto comenzó casi 10 años antes, cuando se formó una comisión binacional entre Chile y Uruguay, que tuvo, de alguna manera, fue el primer síntoma de que Uruguay se abrió a hablar bilateralmente. Ajá. Por fuera del Mercosur. Yo creo que ese es el elemento importante que redunda finalmente en el TLC.
Mientras tanto, el acuerdo con Mercosur avanzaba y finalmente logramos esa firma en octubre del 2016 con Uruguay, del TLC. En Uruguay el TLC acaba de ser aprobado por el Senado y pasó a diputados, pero después de una larga y profunda discusión en la interna del oficialismo sobre la conveniencia o no de refrendarlo. ¿Usted siguió esa polémica? Lo seguí con, la verdad, detención y detalle. De hecho, en un par de oportunidades en algún medio periodístico también escribimos algunos artículos con Nicolás Albertoni, un gran economista que sigue estos temas también de comercio. También vinculado al Centro de Estudios para el Desarrollo. Y allí, bueno, planteamos lo importante que era el acuerdo propiamente tal, pero sobre todo la senda que pudiera abrir este acuerdo para la inserción del Uruguay, entendiendo que hoy día el mundo se mueve en estas negociaciones comerciales y países pequeños como el nuestro tienen que internacionalizarse y aprovechar estas tendencias. Al final probablemente y ha sido la esencia de lo que ha hecho Chile en materia de internacional, ampliar sus mercados. Usted que conoce bastante la política uruguaya, ¿esperaba que se diera esta controversia? ¿Que se trancara dentro del oficialismo? La verdad es que quizás no tanto el tiempo que tomó, pero habiendo seguido en su momento, hace algunos años, por ejemplo, es otra dimensión, yo lo reconozco, pero lo que fue, por ejemplo, el acuerdo de inversiones con Estados Unidos, en aquella negociación que tensionó tanto al Frente Amplio, probablemente eso ya era un síntoma de que esto iba a pasar. Ahora, este acuerdo es un acuerdo que desde el punto de vista de apertura arancelaria, por ejemplo, no significa nada, porque ya está resuelto en el acuerdo que tenemos con Mercosur. Justamente, ¿cómo lo describe usted? Por ejemplo, el canciller Nino Boa, cuando lo entrevistábamos acá, decía, son tratados de última generación. Decía él, incluyen temas que están en la agenda progresista del Uruguay, como género, medio ambiente, normas laborales. Pero más en general, una descripción técnica, ¿cuál es la que usted prefiere? Mira, lo primero es que eso de última generación siempre va cambiando, porque estos acuerdos probablemente, desde el punto de vista de las realidades del comercio internacional, necesariamente requieren ir incorporando siempre temas nuevos, sobre todo hoy día con el tema digital, que es un elemento central y un vector que va a cambiar probablemente también el comercio internacional en los próximos años. Yo diría que es un acuerdo que no está centrado en lo tradicional arancelario, es decir, es un acuerdo cuyo componente de las rebajas de aranceles, que es la apertura que los países hacen de sus mercados y que solía ser la economía política más compleja, estos acuerdos está resuelto ya hace años. Chile y Uruguay tiene flujo de comercio bilateral con arancel cero ya hace algunos años. Por lo tanto, es un acuerdo que más bien lo que hace es incorporar los temas nuevos en el comercio internacional. Efectivamente, en algunos componentes son temas bastante progresistas, porque es incorporar temas que no están en otros acuerdos, y temas normativos que al final le dan certeza al comercio. No solo habla de comercio de bienes, habla de comercio de servicios, sobre todo de servicios, que hoy día es muy importante, habla de propiedad intelectual, habla de temas normativos regulatorios. Hoy día, cuando tú tienes arancel cero, lo que determina que puedas entrar o no a un mercado son los temas regulatorios, los temas sanitarios, los temas de normas técnicas, y además incorpora novedades, como es un capítulo relacionado a las pymes, que todavía son primeros pasos, no hay nada muy vinculante, pero es un primer guiño, se me permite la expresión, en que dice, mira, las pymes te tienen que beneficiar de esto y lo vamos a colocar en el acuerdo. Hay un capítulo de género, que también es un primer guiño en ese sentido. Así comienzan hace 20 años atrás, 15 años atrás, se incorporaron los capítulos laborales y ambientales en los tratados de libre comercio. Y la gente, decíamos, yo estaba ya involucrado en estos temas, ¿por qué tiene que ver los temas laborales y ambientales? Y quedaban hoy día es indudable que son parte. De hecho, este acuerdo nuevamente bilateral entre Chile y Uruguay también contiene capítulos de eso. En medio del debate en la interna del Frente Amplio, José Mujica, el expresidente, que era partidario de la ratificación, declaró que el acuerdo entre Chile y Uruguay no mueve la aguja, ni para bien ni para mal, en el comercio bilateral. ¿Usted confirma esa impresión? Yo creo que estos acuerdos al final van moviendo la aguja progresivamente. ¿Cuál es la potencialidad que usted observó concretamente? Más allá de que esto no baje los aranceles a un producto exportado, la carne, el arroz, los medicamentos, para ser concreto, que son cosas y productos que exporta el Uruguay a Chile, que no bajen los aranceles.
el tener un acuerdo más robusto que le da certeza a esta relación comercial económica, sin duda que tiene un efecto positivo en el tiempo. Eso, entre otras cosas, por ejemplo, no solo va a incentivar el comercio, también va a incentivar las inversiones. Chile tiene hoy día capitales importantes invertidos en este país. Las inversiones encadenan comercio también. La experiencia de Chile, que los capitales chilenos finalmente también lo que hacen es generar comercio asociado muchas veces a esas inversiones. Y además moviliza, la negociación de un acuerdo moviliza una capacidad institucional que también es bien importante. ¿A qué se refiere con esto último? Que de alguna manera en el fondo pone en movimiento a cuadros negociadores en los países que permiten de alguna forma también ir, comillas, entrenándose para negociaciones futuras. Y eso creo que es relevante a la hora de concebir probablemente otras negociaciones del Uruguay con otros países donde se juegan otras cosas, como por ejemplo puede ser el acuerdo con China. Hernán, ¿te llamaba la atención eso? ¿Por qué? No, me parece importante lo que decía Andrés de que los acuerdos comerciales tienen atrás también el tema de las inversiones, que es algo que a veces no se ve. Y en el caso de Chile y Uruguay ya hay una relación importante en el tema de inversiones, que me parece que a veces no se tiene en vista. Y muchas veces cuando se firma un TLC lo que se hace es abrir la puerta. Después, cómo va a ser el flujo no lo sabemos, pero es indispensable para que se empiece a dar el flujo de inversiones, comercio que describiría Andrés, que creo que a Uruguay le está faltando, y termina siendo algo clave al final para el crecimiento económico. Ajá. Usted sabe que a pedido del Frente Amplio, cuando estaba por cerrarse esa discusión interna, el gobierno del presidente Vázquez envió un informe de impacto que fue elaborado por la Cancillería y por el Ministerio de Economía. Según ese estudio, el mercado chileno resulta sumamente interesante para los servicios profesionales uruguayos, para los audiovisuales y tecnologías de la información y la comunicación. Estos serían algunos de los sectores, los principales que se pueden favorecer. En el caso chileno, ¿cuál es la situación? Bueno, yo creo que el tema de servicios en general, también así como la inversión, es un capítulo del cual no se suele hablar mucho en estos tratados de libre comercio, el caso de servicio también. Lo que se negocia en el caso de servicio, a diferencia de los bienes, donde uno vende un producto a un mercado y paga o no un arancel en el otro mercado, en los servicios no hay un arancel, no hay un impuesto al que uno pague hasta ahora. Y lo primero que se contempla en estos acuerdos, por ejemplo, es que si es que algún día tecnológicamente, por ejemplo, es posible inventar un arancel a un intercambio digital, no se aplicará en esta relación bilateral y se da certeza además de que el proveedor de servicio de la otra parte, por ejemplo el proveedor uruguayo, cuando provee ese servicio en Chile va a ser tratado de igual manera que un proveedor chileno y no va a haber discriminación ninguna. En ese sentido creo que son elementos, como decía, que dan certezas a esta relación en el mediano y largo plazo. Nosotros, al igual que el Uruguay, hemos hecho un esfuerzo en exportación de servicios, ha aumentado de manera importante. A diferencia del Uruguay, no tenemos un potencial enorme, por ejemplo, como en software o en otros sectores. Nosotros estamos asociados más bien al clúster de la minería, dado nuestra realidad productiva. Sí. Y entonces, en la relación con Uruguay y a partir de ese tratado, ¿por dónde está el interés? En el caso del servicio en general, dices tú. No, en general. Bueno, yo lo primero es... ¿Sabe por qué se lo digo? Porque uno de los temas que estuvo de por medio acá era la diferencia de tamaños de las dos economías, bueno, y de los dos países, ¿no? Chile tiene 18 millones de habitantes. 17, sí. 6 veces la población de nuestro país. El producto per cápita también es más alto. Están $23.000 contra $17.000 de Uruguay. Entonces, ese desequilibrio generaba suspicacias, generaba temores, ¿no? Lo que pasa, bueno, que en el caso de Chile, lo primero, esto puede sonar quizás difícil a veces de entender desde el punto de vista de la relación estrictamente con Uruguay, pero en el caso nuestro esto es parte de una política. Por lo tanto, lo que nosotros queremos es tener nuestro comercio regulado en general con el mundo. Por eso estas normas comerciales. Lo ideal, la verdad, para Uruguay, creo yo, y para Chile, sería que existiese una gran foro multilateral de comercio, como por ejemplo es la OMC, la Organización Mundial de Comercio, y que allí estuvieran todas estas normas que nos rigieran a todos. A los chicos sobre todo, que son los que más ganamos cuando hay normas. Pero eso no ha sido posible hace más de 20 años que no se negocia. Por lo tanto, para nosotros es importante tener esta norma con todos los socios, y en ese contexto nosotros visualizamos y colocamos un acuerdo con el Uruguay. Además, en el caso de Uruguay, lo decía en un comienzo, efectivamente esta posibilidad de negociar bilateralmente para nosotros fue importante de alguna manera también
fue parte de nuestra no solo política comercial, sino también nuestra política exterior, la posibilidad de acercarnos por la vía, en este caso, un acuerdo con estas características con el Uruguay. Y tercero, desde el punto de vista económico, el tener, por ejemplo, un mecanismo de solución de controversia, el tener, por ejemplo, un capítulo de inversión, también fomenta las capitales chilenos acá, que también, desde la perspectiva nuestra, creo que es beneficioso para un país y para una economía como la chilena. Hernán, ¿te quedaba algo por agregar en ese capítulo de los miedos, los temores? Sí, me parece interesante consultarlo a Andrés sobre, vos decías si es cierto que en Uruguay existía cierto temor por la diferencia de escala de la economía uruguaya y la chilena, pero de repente es todavía más grande la escala cuando uno ve desde el punto de vista chileno hacer un acuerdo con Estados Unidos o con China. ¿Cómo se vivió existía ese temor o cómo se procesó? Bueno, claro, en el caso nuestro llevamos 25 años negociando y a principios de los 90 efectivamente existió alguna complicación en algunos sectores productivos. Claro, nosotros firmamos Estados Unidos, Europa y después China. Y eso es importante porque ya se había abierto la economía cuando firmamos con China. Y el correlato de eso, por ejemplo, fue que en el Congreso se aprobó en general casi todos sus acuerdos con amplia mayoría, incluso algunos con unanimidad. Sinceramente, desde el punto de vista del balance de un acuerdo, yo creo que un país que tiene la posibilidad de abrir un mercado como el de China, como el de Estados Unidos, finalmente termina siendo un gran beneficio para nuestros países. Pero ¿cómo hizo Chile para negociar con esos gigantes, sobre todo con los primeros gigantes con los que trató? ¿De dónde sacó sus capacidades? Por ejemplo, funcionarios, técnicos. Sí, nuevamente, voy a contestar esa pregunta, pero nuevamente, esta es una mirada sistémica. La relación bilateral con cada uno de los países y que yo tenga déficit con uno o superávit con otro, no necesariamente tiene que determinar la decisión de negociar con uno o con otro. O sea, ese enfoque del comercio a la Trump, que con este tengo déficit y le voy a colocar aranceles, no necesariamente desde el punto de vista sistémico es el más conveniente. En el caso institucional nuestro, a principios de los 90, cuando retorna la democracia en nuestro país, una de las decisiones más de envergadura en política exterior fue, obviamente, reinsertarnos en el mundo, y un instrumento central fue hacer acuerdos comerciales con América Latina. ¿Empezó el primer acuerdo fue dentro de la dictadura esta política? Lo que pasa es que ese es un dato bien importante también. Nosotros cuando llegamos a esta negociación con acuerdo, llegamos con una economía que ya venía de un proceso de apertura unilateral importante que se hizo en la época de la dictadura, efectivamente. La concepción económica del gobierno de Pinochet era abrir la economía. Lo que sucedía es que no tenía cómo abrirla negociadamente con otro socio porque no tenía relaciones con muchos países, por lo tanto su rebaja era unilateral. Entonces, cuando inician los 90 en nuestro país, los primeros años de los 90, Chile ya venía de un proceso de apertura que ya había sufrido un reajuste importante en sectores productivos, en sectores manufactureros, desde la clásica, los textiles, los calzados, las manufacturas livianas típicas que sufren mucho en estos procesos de apertura inicial cuando uno tiene, o industriales, ya habían sufrido un ajuste. Por lo tanto, desde esa perspectiva, cuando se inicia en los 90, Chile lo inicia con una economía que ya tenía una exposición a los mercados. ¿Qué está queriendo decir usted? ¿Que el gasto, entre comillas, lo había hecho la dictadura? Una parte. El gasto entre la gente, ¿no? Una parte. El gasto entre las empresas, entre el sistema productivo, el gasto, la mala noticia había venido de manos de la dictadura. El ajuste, porque al final estos son periodos de transición. Cuando uno abre la economía en este tipo de circunstancias, hay ganadores y perdedores. No solo son perdedores, hay ganadores también. Pero cuando tú tienes ganadores y perdedores, la economía política es más compleja. Lo que quiero decir, cuando se inicia en los 90 y abrimos más la economía, solo un dato. Cuando se inicia en los 90, el arancel promedio de Chile era 15%. El arancel que protege a las importaciones. Nosotros lo bajamos a 11 y después bajó a 6. Y hoy día, en la práctica, el arancel es 0,6% por todos los acuerdos, casi cero. ¿Ok? Y por lo tanto, nosotros efectivamente bajamos los aranceles y seguimos abriendo la economía. Lo que pasa es que ese ajuste de sectores que probablemente se vieron determinados por esa mayor competencia externa, se compensó con muchos ganadores como consecuencia de los muchos mercados que abrimos y la posibilidad, por lo tanto, que nuestras exportaciones se hayan multiplicado casi por 5 veces los últimos 10 años. Bueno, vuelvo entonces a la pregunta, ¿cómo se hizo para que esas negociaciones tan desparejas resultaran positivas, resultaban con beneficios para Chile?
una de las decisiones fundamentales, como decía, fue en los 90 retornar a la comunidad internacional y por lo tanto se tomó la decisión política de fortalecer la institucionalidad que encargada de negociar un acuerdo de libre comercio, que en el caso de Chile es una dirección general. La Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales. Dentro de la Cancillería. Y aquí hay un dato bien interesante que es de alguna manera una experiencia nuestra que puede ser interesante analizar, que esa dirección, nosotros no tenemos Ministerio de Comercio como no lo tiene Uruguay, pero hay otros países que lo tienen, y eso ya es un paradigma que a veces cuesta negociar cuando tú tienes una Cancillería o tienes un Ministerio de Comercio. Nosotros no lo tenemos, nosotros estamos dentro de la Cancillería. Y esa dirección se potenció con profesionales, y aquí un elemento clave, profesionales que permanecieron por muchos años. Yo personalmente estuve 20 años en esa institución hasta que llegué a dirigirla, y muchos de los equipos, los cargos, los cuadros negociadores todavía están. Por lo tanto, son gente hiper especializada. Yo siempre digo, ustedes que han estado acá han hecho varios máster en la práctica, en el learning by doing, negociando acuerdos comerciales. Y esa dirección, y este último dato interesante, esa dirección que está dentro de la Cancillería, quien está a cargo de esa dirección tiene que ser ratificado por el ministro o ministra de Relaciones Exteriores y de Finanzas, de Hacienda. Es el único cargo en Chile que tiene esa doble militancia. Y eso es bien interesante porque eso da cuenta que la política exterior al final, la política comercial, es un vértice entre política exterior y política económica, y el hecho que alguien requiera la uniencia de ambos ministerios creo que da cuenta de eso. Ese detalle institucional es importante si lo miramos desde la óptica uruguaya, Hernán. Creo que es importante porque a veces el tema de la inserción comercial queda a mitad de camino entre el Ministerio de Economía y la Cancillería, y a veces lo que es de todo no es de nadie, ¿no? Y es de repente el caso chileno desde el punto de vista institucional es para Uruguay un ejemplo, podría ser una reforma del tipo en los dos sentidos, me parece lo que decía Andrés de qué tipo de reforma institucional podemos hacer para jerarquizar las negociaciones, y la experiencia chilena en formación de equipos para que Uruguay pueda empezar a negociar ese tipo de acuerdos. Sí. Por ejemplo, cuando encararon el acuerdo con Estados Unidos, ¿ya habían formado a la gente o la formaron sobre la marcha? Esa es una excelente pregunta. Como dicen los políticos, te agradezco tu pregunta. Porque para situarlo en el tiempo, 91 o 90 llega la democracia a Chile, y hacia el 97, esos 7 años, 98, negociamos con América Latina. El 97 lo sitúo ahí porque el 97 marca un momento importante en la política. Negociamos con Mercosur, Chile-Mercosur, y negociamos con Canadá, que fue un acuerdo del modelo NAFTA. Todos los anteriores de principios de los 90 fueron un acuerdo del modelo ALADI, que eran acuerdos pequeños, donde requerían equipos acotados, que supieran de bienes y algo más. Cuando negociamos este del 96, 97 con Canadá, ya necesariamente tuvimos que reforzar el equipo de manera muy, muy significativa, porque se suman muchos otros capítulos y la verdad es que se negocia y la economía en su globalidad prácticamente se coloca en la mesa de negociación. Y ahí yo diría que en los 90 crece esta dirección económica y el 96 crece 3 veces más que... y por lo tanto, cuando negociamos con Estados Unidos el 2001, ya teníamos un equipo y habíamos negociado un acuerdo tipo NAFTA ya con Canadá. ¿Y por qué fue esto? Porque en torno a esos años a Chile lo invitaron en su momento a participar del NAFTA. En el momento se planteó que Chile iba a ser el cuarto amigo de ese NAFTA y no pudo ser porque nunca le dieron ese fast track, esa autorización para negociar al presidente Clinton. Y nosotros en ese minuto creímos que iba a salir inmediatamente y nos reforzamos institucionalmente, y como no sucedió aquello, Canadá dijo, bueno, empecemos y nuevamente, comillas, entrénense, negocien con nosotros, negociamos ese NAFTA. Por eso que este tema del entrenamiento que decía tiene sentido, y cuando llegamos 5 años después a negociar con Estados Unidos ya teníamos un cuerpo institucional relativamente entrenado. Eso me parece importante, el acuerdo, la negociación del TLC entre Uruguay y Chile, lo que dice Andrés, puede servir como una especie de entrenamiento. Cancillería tiene... Claro, por eso la otra lectura es, y la hizo alguna gente dentro del Frente Amplio, justamente con ese entrenamiento que ellos tienen, la negociación con Uruguay tiene que haber sido muy despareja. Nos deben haber dado una paliza. No, pero... ese tipo de temores aparecieron. Pero tú lo estás mirando desde el otro lado. Era una negociación despareja. La Dirección de Comercio en Chile tiene
¿Cuántos funcionarios, Andrés? Somos 600 personas. Ahí va. Contra los funcionarios que tiene la Cancillería dedicados al tema hay una diferencia abismal. No es jugar contra el Barcelona, pero en un partido amistoso, digámoslo así, entre Uruguay y Chile, en definitiva es un partido amistoso. Hay... me parece que pone el foco en que tenemos que mejorar nuestras capacidades negociadoras. Y ese es el desafío en el que tenemos que recuperar tiempo. Ya vamos a retomar la entrevista con el economista Andrés Rebolledo, que sobre todo está volcando aquí su experiencia al frente de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales en su país. Chile se destaca en la región por una apertura fuerte al mundo en comercio e inversiones. Cuenta con una gran cantidad de tratados bilaterales. ¿Cuántos, Rebolledo? ¿Repasábamos el número recién? 26 con 64 países. Y además integra la Alianza del Pacífico, que Uruguay está mirando con mucha atención. Es más, en estos días hay una delegación del gobierno de nuestro país, encabezada por el presidente Tabaré Vázquez, en Puerto Vallarta, en la cumbre de la Alianza del Pacífico. Bueno, estamos explorando, averiguando a propósito de cómo logró Chile construir una política de Estado alrededor de la apertura comercial. Para eso nos acompaña el economista Andrés Rebolledo. Vuelvo para charlar de lo que estábamos enfocando recién. Vuelvo un minuto para plantear la pregunta que faltaba. ¿Cómo se ha logrado que esto sea una política de Estado? ¿Cómo se ha logrado que la población acompañe? Yo creo que el resultado de esta política, por la vía en que el sector exportador ha tenido un boom importante, un crecimiento interesante, que ha sido un fundamento del crecimiento económico de Chile, de alguna manera ha ayudado a que esto se recoja adecuadamente desde los sectores económicos, empresariales y también en general la población. Uno hace encuestas hoy día en Chile y mayoritariamente está en favor de estos acuerdos de libre comercio. Y esto, entre otras cosas, ha producido un cambio no solo en lo estrictamente comercial, sino que casi cultural desde el punto de vista de la exposición a los mercados internacionales. Es bien interesante. Yo siempre cuento esto, que cuando uno conversa con chicos que están saliendo de carreras de negocio o que están haciendo algunos posgrados asociados al negocio, yo diría que a esta altura, cuando le exige hacer esas tesis finales o esos proyectos finales, a esta altura casi el 100% de todos los proyectos, de cualquier consideración, tiene un componente internacional. Ajá. Está concebido en algún parte de su modelo de negocio, ya sea vender, comprar tecnológicamente asociado al comercio internacional. Culturalmente, eso provocó un cambio bien importante. La exposición permanente, continua, por más de casi ya 3 décadas, a los mercados internacionales. Pero, por ejemplo, ¿se va informando, se va transparentando en la población, en las organizaciones sindicales, empresariales, el avance, la forma en que se está negociando un determinado tratado? Mira, nuevamente, en la historia y en la línea del tiempo que escribí hace un momento, nuevamente, 97, 90, esos años, el acuerdo Chile con Mercosur fue muy importante desde esa perspectiva, porque nos cambió y nos obligó a transparentar con mucha más fortaleza estos acuerdos comerciales. Porque en el acuerdo con Mercosur, yo diría que el Chile-Mercosur, el acuerdo de Chile-Mercosur, fue el último acuerdo donde desde el punto de vista de la economía política fue más complejo, porque quedaban algunos sectores agrícolas todavía protegidos en Chile. Y ese fue el último acuerdo que se abrió. Algunos sectores tradicionales, particularmente trigo y oleaginosa. Y eso nos obligó, entre otras cosas, por ejemplo, a llevar ese acuerdo al Congreso, que aunque fue al ADI no necesariamente lo hacíamos, lo llevamos al Congreso. Y después con el acuerdo con Estados Unidos, en todo el resto, y ya es una cosa institucionalizada. Nosotros tenemos una figura que le llamamos el cuarto adjunto, en que en los procesos de negociación nos acompañan incluso a las rondas, si es que así lo estiman, representantes empresariales y representantes de la sociedad civil, y con ellos tenemos un diálogo permanente en que les contamos el devenir de la negociación. Incluso esa herramienta es importante, por lo visto, ¿no? Ese factor. Fíjate que en el último negociaciones del TPP, que fue muy compleja, incluso tuvimos nosotros la disposición de mostrarles los textos de negociación, cosa que en general no se hacían en estos procesos, pero nosotros lo que hacíamos, los invitábamos y en las oficinas nuestras leían los textos y por lo tanto tuvieron el acceso completo a lo que estaba pasando en estas negociaciones. A propósito también de la pregunta anterior de la transparencia y los distintos actores,
donde pusimos en juego gran parte de la economía chilena fue justamente en la negociación con Estados Unidos. Y ahí primera vez que negociamos un capítulo laboral. Ajá. Y los sindicatos de Chile, la principal confederación de trabajadores, apoyó firmemente la negociación con Estados Unidos, entendiendo que abríamos mercado, crecíamos y teníamos más empleo. Finalmente, empleo que muchas veces en el sector exportador está asociado en algunos segmentos de bienes transables a mejores salarios que otros sectores. Y por lo tanto, ese actor fue también muy determinante y nos ayudó incluso en la conversación, obviamente, con el Congreso. Ellos tuvieron coraje político porque, por otro lado, los sindicatos de Estados Unidos no estaban de acuerdo por una cosa más ideológica, y en el caso nuestro ellos fueron apoyadores importantes, y creo que eso también es bien determinante, entendiendo que ese es el modelo y ellos así lo concebían. Lo último, le decía, me gustaría, Hernán, hablemos brevemente, aunque sea, del acto que va a tener lugar hoy, para el cual ha sido invitado el economista Rebolledo. Hoy ustedes van a dar a conocer el índice de vulnerabilidad comercial que elabora el CED, el Centro de Estudios para el Desarrollo. ¿De qué se trata, por lo menos en una breve síntesis? Es una investigación que llevaron adelante Nicolás Albertoni y Agustín Iturralde, que busca justamente analizar desde un punto de vista moderno el tema de la inserción comercial de nuestro país. La idea es, ya como comentaba Andrés, no alcanza con la apertura unilateral o con la diversificación por la vía de los hechos. Es necesario tener acuerdos comerciales con los países que estabilicen los flujos, que permitan entrar sin el pago de aranceles y con otras certezas que permitan que esas exportaciones se den con regularidad. Uno de los problemas que tiene nuestro país es el de la competitividad, ¿no? Y si para exportar a China hay que pagar 12% de aranceles de carne o 38% hasta en el caso de la lana, es otra costo y otro elemento que pesa en contra de la competitividad de nuestras empresas. Entonces, este índice busca medir eso, qué tan vulnerable es nuestra inserción internacional, qué tan, en qué países entramos con esas preferencias y en cuáles no. Y lo que me parece que es uno de los hallazgos más interesantes es que si uno ve la última década larga, Uruguay está prácticamente igual. Está congelado en vulnerabilidad comercial. Estamos congelados. Y mientras tanto, algunos países que compiten con nosotros, que exportan productos similares, Nueva Zelanda o Australia, por ejemplo, en este índice han mejorado, en el caso de Nueva Zelanda, más de 30 puntos y en el caso de Australia más de 40 puntos, en un índice que se mide de 0 a 100. Entonces, es una señal de que nos hemos quedado y tenemos que ir a hacer lo mismo que están haciendo nuestros competidores para que Uruguay tenga una inserción internacional justamente que no sea vulnerable. ¿Existe este índice en otros países? ¿Se realiza? ¿Se calcula? No, me parece que es un aporte. Nosotros en su momento lo que hacíamos era saber qué parte del comercio de Chile está negociado. El 96% de todo el comercio de Chile está negociado, por eso el arancel que nosotros pagamos en promedio en el mundo es 0,3%, prácticamente nuestras exportaciones no pagan. Y lo hacíamos básicamente para el caso de Chile, tener la posibilidad de hacerlo comparativamente creo que va a ser un aporte interesante porque va a poder situar una realidad particular como es la de Uruguay versus el resto. Cuando hay hoy día cientos de acuerdos en el mundo y uno mira el mapa, ahí en la presentación vamos a mostrar un gráfico de cómo se entretejen las negociaciones, el no negociar es un costo adicional relativamente. Y hay un dato adicional, no solamente estos países que son nuestros mercados aplican un arancel de 20% a un producto X, sino que también ellos usualmente tienen estructuras arancelarias escalonadas. Por lo tanto, el producto con mayor valor agregado le aplican en general un arancel más alto que el producto que está más bien en la cadena de valor hacia los insumos. En el caso nuestro particular, el concentrado de cobre tiene un arancel más bajo que los cátodos o que las láminas van subiendo. Cuando eso sucede y tú no tienes acuerdo de libre comercio, de manera natural la fuerza económica te lleva a concentrarte aún más en la exportación de productos asociados a los recursos naturales, con menos valor agregado. Por lo tanto, no es solo que tú enfrentas un arancel, sino que enfrentas el escalonamiento arancelario. Cuando tú negocias estos acuerdos, resuelves todo eso. Por eso que es tan importante no quedarse atrás y negociar cuando el de al lado está negociando.
¿Sí, Hernán? Eso me parece que es un punto clave, porque muchas veces se tiene el temor de que firmar tratado de libre comercio va a primarizar aún más la economía uruguaya. Y es exactamente al revés. Para poder ingresar con productos de mayor valor agregado, son necesarios este tipo de acuerdos. Si queremos desarrollar la economía, diversificar la matriz productiva y todas estas cosas en las que estamos todos de acuerdo, es necesario firmar tratado de libre comercio. Enseguida le hago una última pregunta a nuestro invitado. Me gustaría, por lo menos, un enfoque ahora a propósito de la Alianza del Pacífico, uno de los bloques regionales con los que Uruguay aspira a llegar a un acuerdo. Está negociando en bloque con el Mercosur, esa es la estrategia que se está resolviendo, que se ha optado por llevar adelante. Aparentemente la Alianza del Pacífico logró en 3 años más de lo que el Mercosur en 20, ¿no? Por ejemplo, ustedes están promoviendo en conjunto la venta de la producción, la erradicación de capitales extranjeros. ¿Qué es? ¿En qué consiste este pacto Chile, Colombia, México, Perú? Lo primero es que la Alianza Pacífico es otra cosa, no es un mercado común de una aduanera. Eso es lo primero, por lo tanto, compararlo con Mercosur en ese sentido a veces metodológicamente incluso no es correcto. La Alianza Pacífico, dentro de sus componentes, muy importante por cierto, tiene un acuerdo comercial. Pero la Alianza del Pacífico es más que un acuerdo comercial. Por ejemplo, tiene un componente y un vector de cooperación estudiantil fundamental, donde hoy día se han movido cientos de estudiantes entre los 4 países que hacen semestre en uno y el otro lado, en una cosa incipiente, guardando todas las proporciones de lo que los europeos tienen masivamente entre sus universidades. En este caso existe, por ejemplo, una beca Alianza del Pacífico. Segundo, y tiene un componente muy importante en que el sector privado es muy activo y el sector privado ha llevado a la mesa de negociación temas que hoy día son centrales en el comercio internacional. Lo que conversábamos hace un momento, el sector privado hoy día no ha llevado los aranceles como un tema fundamental para abrir los mercados. El sector privado ha llevado, por ejemplo, los etiquetados, súper concreto, los etiquetados en medicamentos, que si yo quiero tener un mercado ampliado, que tenga economías de escala, tengo que armonizarlos. Porque si yo me muevo de uno a otro, son mercados segmentados. Ese es el tipo de discusión que se da en la alianza. Es, en consecuencia, un proyecto diferente donde probablemente el pragmatismo comercial es muy central y tiene, como digo, más elementos que los puramente comerciales. Y por último, en lo comercial estrictamente, tiene algo que también es bien relevante cuando uno negocia entre varios, que es la posibilidad, es técnico esto, pero económicamente bien potente, la posibilidad de acumular el origen entre los países. Eso quiere decir que en la Alianza del Pacífico todos los bienes, materias primas, bienes intermedios, cuando hoy día el mundo, el comercio internacional se organiza en cadenas de valor y los bienes intermedios son los que se transan fundamentalmente, en la Alianza del Pacífico todos los bienes, para los 4 países es como si fueran nacionales. Por lo tanto, me permite cumplir con mayor holgura un elemento muy determinante en los tratados de libre comercio, que son las reglas de origen. Por lo tanto, creo que efectivamente la Alianza del Pacífico es un paradigma interesante que está en construcción y hoy día está tratando de ampliarse hacia el Asia, negociando con Australia, Nueva Zelanda, Singapur y Canadá, y es un modelo que efectivamente es distinto, pero que es muy pragmático comercialmente. Sí, creo que sería bueno dedicarle tiempo otro día. Quizás con Hernán, quizás con usted mismo. Cuando quiera. Podemos combinarlo, sobre todo teniendo en cuenta estas tratativas, ¿no? Y el potencial que pueda haber en algún tipo de entendimiento, en algún tipo de acuerdo Mercosur, Alianza del Pacífico, ¿no? Mira, un elemento específico. Yo creo que el acuerdo, lo que nosotros impulsamos en el gobierno de la presidenta Bachelet y el presidente Piñera también lo ha proseguido, es lo que llamamos la convergencia en la diversidad, entendiendo que eventualmente es posible encontrar un vértice en que Mercosur y la Alianza se encuentren en temas de esto pragmáticos. Yo creo que el TLC entre Chile y Uruguay es un paso en la convergencia, es un modelo que pudiera permitir en ese sentido. Nosotros negociamos un acuerdo de mismas características después TLC con Argentina y estamos negociando ahora con Brasil. Por lo tanto, nosotros vamos a tener un modelito también de acuerdo que es nuestro aporte a la convergencia.
Economista Andrés Rebolledo, gracias por visitarnos esta mañana. Gracias por la invitación. Hernán también, gracias por acompañar al invitado. Y de paso, ¿qué te parece si revisamos los datos, ¿no? ¿Cómo es la actividad de hoy? La actividad de hoy Lo están preguntando algunos oyentes acá. Es a las 19 horas en la Universidad Dort, en la sede Positos, allí en Boulevard España, enfrente al Ombú. A quienes estén interesados en el índice y en escuchar a Andrés desarrollando estos temas, los esperamos hoy por allí.